Hola, bienvenidos a una nueva edición de Podcast de Quilmes Modo Turismo. En nuestros recorridos por nuestra querida ciudad, hoy vamos a adentrarnos en la historia de los cines que hubo en Quilmes. La primera proyección cinematográfica pública que se realizó el 9 de julio de 1905 en Quilmes fue en la Plaza San Martín, que en aquel entonces llevaba el nombre de La Constitución y al año siguiente cambiaría por Carlos Pellegrini. Se había puesto un liencillo junto a la fuente que hoy está en la Plaza Aristóbulo del Valle. 2 años después, en 1907, se inauguró la primera sala de cine Bristol que funcionó en Rivadavia y Brown. Luego, en 1910, se abrió el biógrafo del Ferrocarril del Sur, que solo funcionó pocos meses entre 1910 y 1911. Siguieron varios otros cinematógrafos. El Cine Rivadavia, que se abrió el 25 de noviembre de 1911 en un tinglado con techo de chapa y paredes de lona, ubicado en la calle Rivadavia 325. En el mismo lugar se inauguró el 26 de abril de 1922 un salón de madera que fue el Cine Sarmiento y en 1930 el elegante Cine Rivadavia que perduró hasta promediando la década de los 70. El Cine Teatro Colón en 1912, hoy la Galería Colón sobre Irigoyen calle Alsina, pertenecía a la sociedad italiana y además ofrecían allí espectáculos líricos, óperas con artistas quilmeños como Luisa y Adelina Bertana y quitando las butacas hacían bailes y encuentros sociales. Cuando Alfonsina Storni visitó Quilmes, se presentó en esa sala, lo mismo que Carlos Gardel el 9 de julio de 1933, 2 años antes de su muerte en Medellín, Colombia. En 1913, la Sociedad de Socorros Mutuos Patria e Unità, fundada el 22 de julio de 1900, tenía en su sede de la calle Mitre, entre Ortiz de Ocampo y Matienzo, un galpón de chapa donde se daban espectáculos teatrales, y en 1933 se construye un amplio salón con escenario, platea y tertulia, el Cine Teatro Patria e Unità. Luego se llamó Cine Mitre hasta el incendio del 3 de marzo de 1962 que acabó con él. Una de las últimas salas cinematográficas fue el Cine Teatro Moderno en la avenida Hipólito Yrigoyen, donde hoy hay un templo evangélico. Existió en Quilmes el Centro Español Republicano, que durante la Guerra Civil de 1936 se llamó SARE, Sociedad de Ayuda a la República Española, que en un primer momento estaba en la calle Alem entre Moreno y San Martín y que luego se trasladó al primer piso de lo que fue el Cine Moderno. Fue allí donde José Martín, el sastre Ramiro Pérez y otros paisanos republicanos fundaron el Centro Español de Orientación Socialista. También realizó puestas teatrales en este local el elenco de Teatro Luz y Sombra antes que fuera municipal. En la calle Humberto Primo Oeste, número 314, luego llamada Córdoba y actualmente Presidente Perón, entre Manuel Quintana y la avenida Andrés Baranda, en un viejo galpón harinero que había hecho construir en 1880 el comerciante don Mariano Giaimo, Pedro José Mergasi abrió en julio de 1919 la quinta sala cinematográfica de Quilmes, existente en ese momento, y la primera de la colonia, el Cine La Paz. En 12 de octubre, esquina Sáenz Peña, se abrió el Cine Avenida, luego llamado Roxy. En La Ribera, en la temporada 1917-1918, se inauguró el primer cine al aire libre del país, el biógrafo de la Rambla, que en 1935 pasó a ser sonoro. También daba conciertos la Banda Filarmónica de La Boca, y próximo de las piletas del Pejerrey Club estaba el Teatro y Confitería Ideal, donde actuaron muchos de los grupos filodramáticos de la época y elencos visitantes de la capital, cantantes y orquestas típicas. En Bernal, las primeras proyecciones de cine se hicieron en el Salón Blanco, ubicado dentro del bar de Demetrio Migliorini en la esquina noroeste de San Martín y 9 de Julio, y en el Salón La Amistad. Este último fue luego refaccionado y convertido en el primer cine y teatro propiamente dicho, el Regina, inaugurado en febrero de 1916 y ubicado el 9 de julio 60. En agosto de 1933 cantó allí Carlos Gardel. En 1936 cambió su nombre por el de Ideal, cerrando definitivamente sus puertas en 1964. En el Salón de Actos del Colegio Salesiano se daban funciones de cine y teatro a cargo de los exalumnos. En 1958 abrió el Cine Monumental en el antiguo Salón de Actos de los Bomberos, 9 de julio 252. Fue el último cine de Bernal, cerrando sus puertas en 1983. El barrio de Villa Cramer también tuvo su cine durante la década del 50 en el Teatro Giuseppe Verdi, abierto en 1923 y dedicado principalmente a los espectáculos líricos. Bernal Oeste tuvo su primer cine en la década del 30 con la apertura del Argentino en Comodoro Rivadavia, casi 9 de julio. En 1954 abrió sus puertas el Gran Rocha, pero su vida no fue muy extensa. Para mediados de 1962 ya había cerrado. La Asociación Española de Socorros Mutuos se fundó el 11 de junio de 1899.
El señor Ramón Gil fue uno de los principales propulsores. En julio de ese año se colocó la piedra fundamental del edificio social en la calle Moreno 730, entre Humberto Primo y Garibaldi, que luego pasó a ser el local del conservatorio, secretaría y gerencia. En 1927 se terminó de construir el Cine Teatro Empire en Moreno 730, casi Humberto Primo, bajo la dirección del ingeniero Ricardo González. Allí se dieron películas de Chaplin, Buster Keaton, Ben Turpin y Rodolfo Valentino, Carga de Valientes, Ben-Hur con Ramón Novarro, El Imperio Submarino. La empresa cinematográfica la explotó durante un tiempo Bernabé Salaberry, uno de los fundadores, con su hermano Máximo, del periódico Crónica de Bernal. Posteriormente, la sociedad española adquirió un terreno baldío donde se solían hacer kermeses en la calle Rivadavia 129 y levantó el Cine Teatro Cervantes, con un estilo arquitectónico muy de vanguardia para la época. En la planta alta, al frente, se hizo el Salón de la Sociedad Española, donde los socios hacían actividades sociales y bailes. La empresa cinematográfica la dirigían los señores Carlos y Roberto Véspoli. Daba funciones durante 360 días al año. Tuvo un extraordinario apogeo en la década del 50 y 60. Era la sala más amplia y confortable de Quilmes. Fue relevante en ella la actuación de la agrupación Maestro Leonardo J. Gay, que se presentó por última vez en 1966. Las localidades eran numeradas y tenía hasta 3 sesiones, matiné, vespertina y noche. Los miércoles había proyecciones matutinas para los niños. Como sala de teatro actuaron numerosos elencos llegados de la capital. Una de las últimas obras fue Eva y Victoria, con China Zorrilla y Lucina Brando en 1992. Hubo ventrílocuos, parodistas, orquestas típicas y de jazz, músicos y cantantes como Mercedes Sosa, Charly García y Papo. Comenzando los 90 se cerró la sala y en lo que fueron el Pullman y Super Pullman en 1994 se abrió el Cine Cervantes 1 y 2, que dejó de funcionar en diciembre de 2009. Afortunadamente, la actual administración de la Sociedad Española reabrió el 25 de octubre de 2011 el Teatro Cervantes. Se unieron las pequeñas salas del Cervantes 1 y 2 y se usaron las antiguas butacas de excelente factura que tuvo el viejo Cervantes. Y así llegamos al final de este recorrido. Esperamos que hayan disfrutado de este tour virtual por la historia de los cines y los esperamos en nuestros otros recorridos del podcast Modo Turismo Quilmes.